Buenos días. Bueno, un placer estar aquí. Muchas gracias por asistir a este acto. Y para entrar ya en materia, básicamente, para pasar las transparencias. De acuerdo. Bueno, explicar que los objetivos del informe eran, en primer lugar, como decía, una apuesta valiente de avivar la reflexión y el debate sobre el concepto de los negocios inclusivos en la base de la pirámide. Es un debate que existe, pero nos hemos dado cuenta que era necesario quizá un informe como este para darle una nueva dimensión, para generar, pues, como hoy, un foro de opinión, y creemos que en ese sentido pues es uno de los principales objetivos de este informe. Además, también queríamos, y hemos recogido la opinión de muchos de vosotros, de sentar las bases de este concepto, y por eso la primera parte del informe está dedicado básicamente a explicar conceptualmente la evolución de lo que serían los negocios inclusivos y del propio concepto de la base de la pirámide. Además de este objetivo más genérico, también teníamos como segundo objetivo identificar un conjunto de sectores económicos y un conjunto de países donde iniciar un plan de actuación, donde dibujar una hoja de ruta, ¿no? para ya llevar a cabo acciones concretas. Porque es necesario, sin duda, hacer esta reflexión, iniciar este debate, pero lo que nos hemos dado cuenta es que cuanto antes se pase a la acción, mejor o más factible será que, a través de casos exitosos, de casos que demuestren que es viable llevar a cabo iniciativas en este ámbito, se sumen otras empresas pues, a esta corriente, ¿no? Así que estos serán los objetivos principales que se recogen y que forman, pues, tanto este informe, ¿no? En cuanto, para explicar un poquito cómo hemos hecho este proceso, cómo hemos llegado hasta aquí a identificar estos sectores y estos países, hemos seguido un criterio pues, metodológico en el que primero hemos hecho un análisis sectorial, basándonos primero en un análisis de la estructura macroeconómica del País Vasco. Luego también hemos hecho un análisis de sectores innovadores y hemos incluido también la valoración que hemos hecho a través de los 27 cuestionarios que hemos recibido, las 12 entrevistas personales que hemos realizado en profundidad a personas tanto del ámbito empresarial como del ámbito institucional, del ámbito tecnológico e incluso también del ámbito social, ¿no? Y por supuesto también hemos trabajado con el ITAL de internacionalización de cuarto sector y, como decía Fernando, muchas gracias de nuevo por vuestra participación en este proyecto, porque el informe es fruto, los resultados del informe son fruto de todas estas valoraciones que hemos ido recogiendo durante este proceso. Y de forma análoga también hemos hecho un análisis regional basado pues, en el análisis del sector exterior de la economía vasca, centrado específicamente en lo que serían las economías en desarrollo. Igualmente también lo hemos complementado con la valoración a través de los cuestionarios y las entrevistas, ¿no? De esta forma hemos seguido esta pauta, esta matriz nos ha servido para seguir una pauta de elaboración del informe en el que, por un lado, recogíamos, una vez identificados estos sectores y estos países, recogíamos los parámetros, los indicadores sobre los cuales íbamos a analizar o incluir información para comprobar un poco, o poner sobre la mesa pues, las ventajas, las capacidades que existen aquí y que a su vez también pues, pueden haber necesidades en los países en vías de desarrollo, en la base de la pirámide, y que pueden de algún modo satisfacerse desde la propia oferta que existe a través de, lógicamente, de procesos de adaptación, de procesos de cooperación que caracterizan los negocios inclusivos. Y esto es lo que esta matriz, esta pauta es la que nos ha servido para elaborar lo que sería el capítulo 3 y el capítulo 4 de la segunda parte del informe. Y ya pasando un poquito en materia sobre lo que serían los sectores identificados, hemos observado en primer lugar que la estructura tradicional de la economía vasca está muy dominada por el sector industrial de bienes de equipo, sector industrial de máquina herramienta, sector industrial siderúrgica. Estos sectores, lógicamente, desde el primer momento consideramos que era difícil que pudieran aportar soluciones a la base de la pirámide, dado que son sectores manufactureros en su mayoría y además posicionados en tecnologías medias y altas, con lo cual aquí lo primero que identificamos fueron sectores que existen industriales, pero de consumo, en los que sí que existe potencial, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de sector como el sector de alimentación, como el sector de energía, ¿no? Asimismo, en el siguiente paso, analizando los sectores
innovadores y estratégicos para la economía vasca. Esto lo hicimos a través del análisis de lo que serían los clústeres estratégicos que ha definido el gobierno vasco. Creemos que los clústeres, de hecho, por sus dinámicas de cooperación y de fomento de la innovación, son una herramienta muy buena para articular un posible programa en la base de la pirámide, ya que existe ya esta cultura de colaboración interempresarial y además con un claro fomento de la internacionalización y la innovación, y por lo tanto estos de los clústeres que hemos identificado con clara incidencia en la base de la pirámide, yo destacaría tres. Uno sería el clúster de energía, luego también tendríamos el clúster de clima, de medio ambiente, tecnologías tanto de gestión de residuos como de tratamiento de aguas, y por otro lado el clúster Gaia de tecnologías de la información y comunicación. Estos tres clústeres, yo creo que por su propia, digamos, por la propia composición de las empresas, ofrecen oportunidades de llevar a cabo. Asimismo, también en este apartado hemos incluido el análisis, pues, del plan de competitividad empresarial, del plan de ciencia, tecnología e innovación, para comprobar que hay sectores estratégicos en los que hay una apuesta clara por parte del gobierno vasco, y que también estos sectores, como por ejemplo el sector de salud o el propio sector de energía, de nuevo, y el de medio ambiente, son sectores estratégicos en los que se están llevando a cabo una serie de acciones que pueden también dar lugar a desarrollo de iniciativas en la propia base de la pirámide. Y en cuanto a las valoraciones que hemos obtenido de todas las personas consultadas en este proceso, hay que destacar que los sectores más valorados son aquellos que están relacionados con necesidades básicas. En primer lugar, pues la salud, pero también la energía, también la alimentación, la educación. O sea, todos son sectores muy relacionados con pues la satisfacción de necesidades básicas en estas poblaciones, y asimismo pues con el servicio de bienes públicos también, ¿no? En conclusión, los, digamos, 7 sectores que nosotros hemos considerado claves o donde podría haber mayor potencial de innovación en la base de la pirámide serían en el sector industrial, el de energía, medio ambiente y alimentación, en el sector de servicios, salud, educación y telecomunicaciones, y también por su peso en la economía vasca, representa el 9% del valor añadido bruto. También el sector de construcción, especialmente asociado al tema de vivienda accesible y social, dado también teniendo en cuenta las tendencias de urbanización y de crecimiento de población en países en desarrollo, creemos que también hay un potencial. En el informe lo que hemos hecho es señalar 3 sectores en concreto que son los que han obtenido mayor valoración, como son los que hemos desarrollado un análisis más exhaustivo, en los que se presenta un análisis más exhaustivo, que es el de energía, medio ambiente y salud, y ahora os voy a dar unas pinceladas básicas de estos sectores. En el caso de salud, bueno, como podéis ver aquí, prácticamente una quinta parte de la población mundial no tiene acceso a servicios sanitarios, sanitarios, y la demanda estimada en la base de la pirámide para este sector es de casi 160 millones de dólares, ¿no? 160.000 millones de dólares, perdón. Aquí hay claras oportunidades en el tema de distribución de fármacos, elaboración de genéricos, también de gestión de servicios sanitarios, y incluso en el informe incluimos algún caso. Cuando nosotros aquí decimos que hay oportunidades, quiere decir que ya hay empresas, ya hay iniciativas empresariales que están llevando a cabo proyectos concretos en estos ámbitos, ¿no? Y en el caso, pues, de la economía vasca, decir que el sector salud está creciendo desde hace 5 años, su peso en la economía ha crecido más de un punto porcentual, con lo cual es un sector, aunque influido también por el peso público que tiene en el mismo, y es un sector de futuro, tal y como refleja, pues, el plan de competitividad y empresarial, donde pues, los servicios de teleasistencia médica para personas dependientes o personas mayores podrían ser trasladables perfectamente a temas de teleasistencia rural en la base de la pirámide, por ejemplo, ¿no? Además, existe una dinámica transformadora en Innovasque Fil Saludable, que agrega aquí a empresas del sector y que puede también ser un buen mecanismo de articulación de estas actividades. En cuanto al sector de energía, aquí sin duda es uno de los principales sectores de demanda en la base de la pirámide. Estamos hablando de una demanda de prácticamente 500.000 millones, 450.000 millones de dólares. Aquí existen realmente muchísimas ya iniciativas en marcha
por parte tanto de empresas europeas como de empresas locales en países en desarrollo para ofrecer acceso a la energía, un tema clave para el desarrollo de cualquier población. Y aquí, por ejemplo, las oportunidades están en dispositivos energéticos, tanto de iluminación como de calefacción, productos de hogar. Luego también tenemos sistemas de conexión a red, nuevos modelos de negocio que permitan integrar a comunidades desfavorecidas en los sistemas de conexión. Y hemos también identificado muchas iniciativas en, digamos, la oferta de sistemas de energía descentralizados a través de mini centrales de biomasa o hidráulicas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí yo creo que hay una oportunidad muy clara que además contrasta con las capacidades observadas en el País Vasco, ¿no? Es un sector realmente muy representativo, con un 8,5% de las empresas del sector pertenecientes a perdón, 8,5% de las empresas totales del País Vasco pertenecientes a este sector. Luego, un crecimiento de las exportaciones en los últimos 5 años prácticamente del 65%, que junto con el de automoción implica que es el sector que más ha crecido en términos de exportación, y solo este sector acumula en los últimos 5 años el 67% de la inversión extranjera directa total del País Vasco, con lo cual da una idea clara de las dimensiones que tiene, además de que cuenta con, con el clúster de energía y con una red de centros tecnológicos y de investigación muy desarrollada en este campo, ¿no? Y ya por el último sector en el que quería un poquito entrar es en el de medio ambiente. Como decía antes también mi tocayo Pablo, yo creo que el tema del medio ambiente es uno de los grandes retos, ¿no? El cambio climático, estamos ante unos grandes retos y los efectos son claros sobre también los países en desarrollo. Aquí el desarrollo de tecnologías que resuelvan estos desafíos ante los que nos encontramos, yo creo que va a ser una de las grandes vías de crecimiento. Actualmente no es un mercado excesivamente grande en términos de demanda, pero sí con unos pronósticos de crecimiento elevados. Y señalar pues, que en Euskadi existe también el clúster de energía de clima. Yo creo que es un clúster que puede ayudar a articular acciones en la base de la pyme, aunque es cierto que es uno de los sectores que hemos visto con una posición exterior más frágil, más moderada, pero eso también es una oportunidad porque el propio clúster ha definido la internacionalización como una prioridad estratégica y podemos, pues yo creo que de este modo también apalancarnos en este interés que existe, ¿no? Ya pasando al diagnóstico regional, aquí simplemente señalar en esta transparencia algo que es conocido, es decir, la economía del sector del País Vasco, como prácticamente todas las economías desarrolladas, está principalmente concentrada en la exportación a países desarrollados con tecnologías medias. Ahí se está encontrando un nicho de mercado ya maduro, pero en el que existe un buen posicionamiento. Pero también, como decía antes Pablo, la demanda, los crecimientos de demanda y el propio desarrollo poblacional se va a concentrar en otro tipo de países. En otro tipo de países en donde actualmente, como se puede ver, la presencia es más bien moderada. Es decir, en cuanto a, si veis la tabla, aquí se representan las 10 primeras economías en desarrollo donde el País Vasco está exportando, en la tabla de arriba, y en la tabla de abajo las 10 primeras economías en desarrollo en términos de inversión extranjera directa. Como veis, apenas representa el 12% en el primer caso y todavía inferior en el caso de la inversión. Es decir, la inversión simplemente no se está destinando hacia estos países, ¿no? Con lo cual yo creo que es representativo de la necesidad, ya no futura, yo diría que presente, de iniciar una estrategia de diversificación también hacia estas economías que van a ser las que van a crecer en el futuro. En cuanto a la valoración de los expertos, bueno, es manifiesto, ¿no? La importancia todavía, la afinidad cultural y la afinidad histórica que tiene América Latina a la hora de valorar el potencial de América, o sea, digamos de la afinidad que puede suponer y la... Ya voy acabando. En este sentido. Pero también hay que señalar que, por ejemplo, India aparece en segundo lugar, con lo cual está claro que hay una valoración bueno, yo creo que muy interesante, y esto nos ha hecho señalar los países que creemos con un potencial
más elevado para llevar a cabo las primeras actuaciones en la BDP, ¿no? En la base de la pirámide. Hemos señalado México, Brasil e India, México y Brasil como las dos grandes potencias de América Latina, e India, países donde entre el 70% de la población en los casos de Brasil y México pertenece a la propia base de la pirámide y más del 90% en el caso de India. Y cuando estábamos hablando de los sectores que antes figuraban, entre el 30, 50, incluso en algunas ocasiones el 70% de la demanda de estos sectores que hemos hablado anteriormente corresponden a la demanda de la base de la pirámide, con lo cual hay ahí una clara oportunidad, ¿no? Por otro lado, hay otro conjunto de países, lógicamente esto no acaba aquí, hay otro conjunto de países donde puede haber un potencial elevado, hay otros países de América Latina como Perú, Chile, ¿no? Ecuador, Colombia, y también en África como Angola, Marruecos, o incluso en Europa como Turquía, ¿no? Donde también se ha identificado a lo largo de este proceso pues, que hay interés y que hay incluso algunas iniciativas ya en marcha, y por lo tanto pues, también los hemos señalado en el diagnóstico. Este es un poquito el resumen de lo que yo creo que se explica en mucho más detalle en el informe, y es la primera piedra para ahora entrar a un proceso de reflexión sobre cómo se continúa, sobre cómo desde Innovasque se desarrolla el programa y se integran no solamente pues, estas acciones, sino aparte otras que favorezcan un marco de apoyo al desarrollo de iniciativas en la base de la pirámide, que es lo que va a explicar mi compañero Fernando ahora.